Hola, sea muy bienvenido, sea muy bienvenida. Qué agradable es tener su compañía para nuestro estudio de hoy. Damos gracias a Dios porque nos da esta nueva oportunidad de continuar estudiando la serie del gran conflicto que estamos estudiando durante este trimestre. Hoy ya llegamos a la tercera lección que se titula La luz brilla en la oscuridad. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Juan 12:35 y dice lo siguiente: Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, en su guerra contra Dios, utiliza armas que Dios no utiliza. Utiliza, por ejemplo, las mentiras, los engaños, la persecución, la infiltración, la transigencia, el razonamiento humano aparte de Dios. ¿Cómo puede el pueblo de Dios evitar ser destruido? Le invito a que me acompañe hasta el final de este video para que veamos juntos qué es lo que Dios tiene para ayudarnos a salir adelante. Si no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba. Y si el contenido le resulta de bendición, regáleme un me gusta y compártalo con todos sus contactos, con todos sus conocidos, con todos sus amigos. La transigencia, la sutil estrategia de Satanás. Quiero invitarle a que hagamos una comparación. Vamos a leer dos versículos que nos van a ayudar a hacer esta comparación. Juan 14:6, el primero, dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesús dice que Él es la verdad, especialmente en lo que tiene que ver con lo espiritual y en lo que tiene que ver con lo moral. Vamos a encontrar la verdad absoluta en Dios, en Cristo, en su palabra. Encontrarla en cualquier otro lugar puede ser una verdad tergiversada. La verdad la encontramos en Jesús. La verdad la encontramos en la palabra de Dios. Para hacer la comparación, ahora quiero invitarle a que leamos Juan capítulo 8, versículo 44. Dice allí: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. El enemigo del Señor utiliza la mentira, el engaño, la desinformación, la distorsión. Recuerden nada más lo que sucedió con nuestros primeros padres allá, especialmente con Eva, lo que sucedió en el jardín del Edén. ¿Qué hizo el enemigo a través de la serpiente? Comenzó a conversar, comenzó a dialogar con Eva y comenzó a hacer un trabajo así muy sutilmente. Comenzó a socavar la confianza en lo que Dios había dicho. Dicho de otra manera, comenzó a socavar la palabra de Dios. El Señor había dicho: esto es lo que ustedes deben hacer, esto es lo que ustedes deben evitar. Pero el enemigo, a través de la serpiente, que era su medium, comenzó a socavar la confianza de Eva en la palabra de Dios. Pero no solamente eso, se fue directamente en contra de lo que Dios había dicho, es decir, contradijo la voluntad revelada de Dios, contradijo lo que Dios había dicho. Pero no solamente eso, distorsionó la palabra de Dios. Es más, cita fuera de contexto cuando está hablando, cuando está tentando al Señor Jesús. Usted puede ver la diferencia que tenemos aquí, ¿verdad?, entre estos dos personajes. Jesús es la verdad, habla la verdad, enseña la verdad, comparte la verdad en lo espiritual
en lo moral. El enemigo no le importa mentir, no le importa la falsedad, no le importa el engaño, no le importa la tergiversación, con tal de alcanzar sus objetivos. Por eso en Juan 8:32 el Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bien sabía Satanás que las sagradas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. Por medio de la palabra, fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna diciendo, escrito está. A cada sugestión del adversario, oponía él la sabiduría y el poder de la palabra. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las santas escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas, y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Lobos salvajes. El apóstol Pablo, cuando estaba hablando a los efesios, estaba despidiéndose de ellos después de haber estado unos 3 años más o menos con ellos. Tenía algunos consejos que dar y algunas advertencias que esperaba que ellos tuvieran claras. Notemos lo que dice en Hechos 20, 29 al 32. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Por tanto, velad acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo está advirtiendo aquí lo que va a suceder. Una de las cosas que va a suceder es que, dice él, vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esto tiene que ver con persecución, el esfuerzo por destruir al pueblo de Dios, por destruir a los que son fieles a Dios, por destruir a aquellos que se apegan a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y al revisar la historia, nos damos cuenta que esto comenzó a suceder con la Roma imperial, con los primeros cristianos que eran judíos y que se dedicó la Roma imperial a perseguirlos. Durante mucho tiempo, los primeros 2 siglos, podríamos decir, que representan, de acuerdo a las iglesias que aparecen en Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso. Hubo una época de persecución, hubo una época en que los cristianos mantenían su fe pura, pero estaban siendo perseguidos. Y esa persecución se intensifica al entrar al período de la iglesia de Esmirna, de tal manera que el Señor advierte que va a haber persecución, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Estamos hablando de que eso sucede más o menos en los siglos I y II. Pero más adelante, en los siglos IV y V aproximadamente, ¿verdad? Comienzan a surgir algunas herejías, algunas falsas doctrinas, algunas prácticas paganas que se van introduciendo dentro de la iglesia. Y esto es lo que el apóstol Pablo advertía en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 30. De entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. La verdad se habría de ir dejando de lado. El evangelio puro, en su pureza, había de ser dejado de lado. Y el apóstol Pablo
advirtió con anticipación que eso había de suceder, de tal manera que cuando él escribe a los tesalonicenses en 2 Tesalonicenses 2, 7 al 12, él dice: ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Con el paso de los siglos, se fueron introduciendo doctrinas erróneas, prácticas erróneas dentro del cristianismo. De tal manera que usted puede darse cuenta al revisar la historia que se introdujo la idolatría, se introdujeron ídolos en la iglesia, se introdujeron los llamados santos en la iglesia y se introdujo también un día de reposo que no es el día de reposo señalado en la Biblia. La Biblia dice que es el séptimo día, el sábado, pero ahora la práctica llegó a ser de tal manera que llega hasta nosotros ahora el domingo, salvaguardados por la palabra. El Señor Jesús estaba consciente de que sus discípulos habían de enfrentar el mundo y las cosas del mundo. Por eso en Juan 17, 15 al 17 dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Dónde encontramos la verdad que Dios quiere que conozcamos? Solo hay un lugar: en la palabra de Dios. La palabra de Dios está contenida en lo que nosotros conocemos ahora como la Biblia. Y hay algo interesante que el apóstol Pablo tiene para decir acerca de esto. Él dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, de principio a fin es la palabra de Dios. El problema es que nosotros muchas veces, algunas partes, como no nos convienen, decimos: esto no es inspirado. No, aquí el escritor tal o el profeta tal estaba refiriéndose a otra cosa o estaba hablando para las personas de aquella época, pero no para nosotros. Pero el apóstol Pablo dice que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que va allí entre esos dos libros, Génesis 1 y Apocalipsis 22, todo lo que está allí es inspiración de Dios, es lo que Dios reveló. Pero el problema que tenemos ahora es que hay quienes consideran la Biblia como algo de autoría humana, es decir, que los hombres, reyes, pastores, pescadores, sacerdotes, poetas y otros que son los escritores de la Biblia, compartieron sus ideas, compartieron sus conceptos acerca de Dios, dijeron lo que ellos entendían acerca de la naturaleza, lo que ellos comprendían acerca de la realidad, de la manera en que ellos mejor lo entendían, allá en su época, allá en su tiempo y allá en su lugar. Pero esta manera de ver la palabra de Dios, está diciendo que no es Dios el autor de la Biblia, sino que los hombres escribieron lo que consideraron mejor, lo que creyeron, lo que opinaron. Pero la Biblia, que es inspirada toda, totalmente, nos revela el amor ilimitado, el amor infinito de Dios. Nos muestra, por otro lado, los engaños del enemigo, los engaños satánicos. Y de parte de Dios
nos enseña acerca del plan de salvación. El razonamiento humano al margen de las Escrituras. La verdad no es una cuestión de opinión humana. La verdad es una cuestión de revelación divina. Es interesante cómo el proverbista lo dice en Proverbios 16:25. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. El problema con nosotros es que muchas veces creemos que nuestro razonamiento está por sobre lo que Dios dice, pero ese es un engaño. Eso es equivocar el camino, creer que nuestro razonamiento humano es suficiente para conocer el camino de Dios, para conocer la voluntad de Dios, sin la guía del Espíritu Santo, sin estudiar la Biblia. Creer que podemos conocer la verdad es ir por el camino equivocado. No es posible sin la guía del Espíritu Santo, sin el estudio de la Biblia, no es posible entender la voluntad de Dios. Cuando vamos a la Escritura, encontramos que la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña lo que es la verdad y el error, lo correcto, lo incorrecto, el bien y el mal. No podemos creer que contradecir lo que Dios dice, que ir en oposición a lo que Dios dice es correcto, porque todo lo que contradice a Dios, todo lo que contradice la palabra de Dios es error. Batalla por la mente. ¿Cuál es el terreno donde se libra este gran conflicto, esta batalla? La batalla entre el bien y el mal. La batalla entre Dios y el enemigo de Dios se libra en su mente, en mi mente. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en 2 Corintios 4, 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la traducción que nosotros tenemos de este texto bíblico que acabamos de leer, hay una palabrita que es la que me interesa, a la que me interesa llamar su atención. Dice allí que entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento. Entendimiento, en este caso, se refiere a la percepción, a las facultades mentales, al intelecto, a la disposición, al pensamiento, al razonamiento que las personas tienen. Pero ¿notó usted lo que dice el texto? Dice que el Dios de este mundo les cegó el entendimiento. Es decir, nubla el entendimiento, nubla la capacidad de discernir, nubla la capacidad de razonar, de entender, de ver con claridad las cosas. En oposición, Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, y Él resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El comentario bíblico adventista nos dice que la batalla entre Cristo y Satanás tiene como objetivo el entendimiento de los hombres. La principal obra de Satanás es cegar la mente de los hombres, oscurecerla. Lo hace manteniéndonos alejados del estudio de la palabra de Dios, trastornando las facultades mentales mediante excesos de orden físico y moral,
ocupando todo el pensamiento con los asuntos de esta vida y utilizando el orgullo y la vanagloria. El que se pierda no se va a perder porque no tenga capacidad de saber. Se va a perder porque no quiere saber, porque eligió no creer, porque le dio la oportunidad al enemigo de cegar su entendimiento. Y el comentario bíblico adventista agrega: el Evangelio es el único medio por el cual pueden descubrirse los designios diabólicos de Satanás y sus engaños, y por el cual los hombres pueden ver el camino e ir de las tinieblas a la luz. Para estudiar y meditar. En todo tiempo, el mismo espíritu de odio y de oposición a la verdad inspiró a los enemigos de Dios, y los siervos de él necesitaron la misma vigilancia y fidelidad. Las palabras de Cristo a sus primeros discípulos se aplicarán a cuantos le sigan hasta el fin de los tiempos. Y lo que os digo a vosotros, a todos lo digo: velad. El principal intento de Satanás, el dragón, la serpiente antigua, el diablo, en el gran conflicto entre el bien y el mal, es difamar a Dios, difamar el carácter de Dios, presentar a Dios como un tirano, como un dictador autoritario y falto de amor. Para no caer en las mentiras, en los engaños, en la desinformación, en las distorsiones de la serpiente antigua, nuestra seguridad está en estudiar la palabra de Dios, en aceptar las enseñanzas de la palabra de Dios, reconociendo que toda escritura es inspirada por Dios.